Hoy quiero mostrarles mi proceso para hacer este tipo de collage, o como a mí me gusta llamarlo, journal art. Me gusta llamarlo así porque el primer paso es básicamente hacer journaling. Escribe todo lo que estés sintiendo y pensando. Esto va a ser más fácil si lo haces en un momento en el que necesitas desahogarte, pero puedes hacerlo cuando quieras. Para que entiendan mejor este paso, les voy a explicar cómo creé los ejemplos que yo voy a utilizar para este video. Esta frase la creé a partir de un patrón que se repitió en mi vida durante muchos años, que era que siempre elegía a las personas que me hacían sentir mal, porque así es como siempre me hacían sentir en mi casa. La siguiente frase la creé a partir de algo que aprendí en mi proceso de sanación, que es el aceptar que algo que pasó hace mucho tiempo aún duela, no tiene nada de malo y no debería darme vergüenza. Para este de aquí, lo que hice fue crear una metáfora en base a un hábito que tenía una persona por la que sufrí mucho. Y para la última, utilicé algo que esta misma persona me escribió cuando salíamos y le transformé en lo opuesto. Personalmente me gusta aplicar la técnica mixta, es decir, el uso de distintas técnicas y materiales. Puedes usar stickers, notitas, sobres para cartas, hojas de blog, de agendas o de cuadernos, washi tapes, post-its, envolturas, tela, papel de regalo, cartón, curitas, fósforos o hasta algo que te encontraste en la calle. A mí me encanta usar cosas significativas para mí. Por ejemplo, voy a utilizar esos empaques de galletas que son las favoritas de esa persona. También utilizaré un papel con sangre de mis cutículas que doblé en forma de casita. Son muy útiles los recortes de revistas, periódicos o libros, ya sean imágenes, letras o palabras. Hojas prensadas y fotos también son buenas ideas. Aprovecha y usa esas témperas que nunca usaste. Sellos, crayolas, colores, plumones, lapiceros, hojas de colores. Piensa en esto como si fuese una página de este libro. Esos elementos no tienen que ser perfectos, sino significativos para ti. Busca imágenes de ese lugar o alguno parecido. Busca imágenes del cielo o del clima que se parezcan al de ese momento. Tal vez hay algún objeto o alguna canción que te recuerda lo que sea que hayas elegido. Si es así, puedes hacer lo que hice yo, que fue buscar la portada de la canción e imprimirla. El fuego puede representar la ira, el azul la tristeza. Todo esto es muy intuitivo y personal. Así que no te limites porque no existe interpretación que esté mal. Como base para colocar todo, puedes utilizar cualquier cosa. No tiene que ser una bitácora ni nada especial. Puede ser un cuaderno, una agenda, hojas bond o hasta hojas de blog. Lo primero que hice para esta frase fue imprimirla en diferentes estilos de texto. Como objeto principal usé la casita. Quería ponerle un fondo de color rojo ya que para mí representa bastante bien el dolor. Estas pinceladas fueron totalmente intuitivas, no las planeé. Pero tú puedes pintar algo en concreto si tienes alguna idea en mente o dibujar si es que te gusta dibujar.
Cuando terminé, se me ocurrió agregarle unos garabatos con crayola negra que aquí representarían la ansiedad. Escogí el estilo de texto que quería y lo corté de acuerdo a cómo encajaba mejor. Luego ya empecé a pegar todo. Me gustó la idea de hacerlo con cinta en vez de goma. Para mis dos siguientes frases, busqué mis recortes e imágenes que me pudieran servir. Esto no es definitivo. No voy a utilizar todas estas imágenes. A veces no uso ninguna de ellas. Hago esto más que todo para darme una idea de qué es lo que quiero. Te recomiendo tener a la mano texturas y colores por si falta rellenar algún espacio. Aquí lo que hice fue recortar la imagen de dos maneras diferentes para darle ese toque análogo que me gusta mucho. Después separé las imágenes que había elegido para esta frase e iba viendo cuál iba bien con el recorte y cuál no. Me gustó bastante este cuello, así que este iba sí o sí. El estilo de este recorte iba bastante bien con la imagen de la portada, así que también la tenía como una fija. Este ojo en el cenicero también me gustó mucho, pero como el cenicero era de una revista de diseño, no tenía ese toque de las otras imágenes. Entonces no me gustó mucho cómo se veía junto al resto. Se me ocurrió poner el ojo en esta otra imagen y creo que encajó perfecto. Creo que me demoré bastante para encuadrar todos los elementos que tenía. Me costó un poco decidirme. No sabía si agregarle colillas de verdad o si ya era demasiado. Pero si te pasa esto, te recomiendo que cojas todo lo que tienes ya asegurado que quieres que sí o sí vaya en tu obra y juegues con eso. No sé muy bien cómo explicar esto, pero creo que a veces necesitas simplemente empezar con lo que tienes para que todo lo demás encaje solo. Para esta frase quise recortar palabras de revistas, para las que probablemente no encuentre, como la palabra colillas. Lo que hago es buscar una parte de la palabra y completarla con las letras que faltan. Sentí que había muchos espacios en blanco, así que lo rellené con recortes.
Para parte de mi tercera frase usé recortes de letras. Quería que la palabra esté como media desordenada. Quise probar escribiendo la primera parte, pero no me gusta mi letra, así que terminé tapándolo con témpera. Si a ti sí te gusta tu letra, puedes escribir. Creo que le da un toque muy especial. También hice algo bastante peligroso que no les aconsejo que hagan a menos que tengan experiencia. Para mi última frase hice algo mucho más simple, pero cargado de significado para mí. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya servido y si llegan a hacerlo, me encantaría verlo. Pueden subirlo a Instagram con este hashtag o mandármelo por mensaje directo. Que tengan un lindo fin de semana y gracias por acompañarme.